Estamos en el mes de marzo, ya llevamos 3 meses de este año 2018 y doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad en la cual me puedo dirigir a ustedes enviándoles un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco siempre sus oraciones, agradezco su sintonía. Espero que la palabra que hoy el Señor envía, usted la atesore en lo más profundo de su corazón. Es importante que nosotros atesoremos la palabra porque a través de ella nosotros podemos ser edificados. Podemos ser creyentes saludables, cristianos ejemplares. Es bien importante que tomemos en serio el Evangelio, amados oyentes, ya que estamos en tiempo donde hay mucha maldad. Y la Biblia misma dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces es importante, ¿verdad?, que pongamos en práctica la palabra, que la atesoremos porque estamos en tiempos difíciles. Vamos a orar para entrar en el consejo de la palabra que corresponde a este día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por el tiempo que me permites. Estamos comenzando este mes de marzo y creo con toda seguridad que para tu pueblo siempre vendrá tiempos de victoria, tiempos de regocijo, tiempo de abundancia espiritual si buscamos realmente ser capacitados a la luz de la palabra. Gracias, Padre. Bendice a los oyentes y te pido que me des la gracia, como siempre te lo pido, para que me puedas auxiliar en este momento para transmitir tu palabra. Sé que nunca regresa a ti vacía porque tú la envías con un propósito. Muchas gracias, Señor. Bueno, yo he querido siempre predicar con la guianza del Espíritu Santo. Siempre he querido dar un mensaje que lleve bendición a su vida, al igual que bendice mi vida esta palabra. Cuando yo voy a un restaurante, por ejemplo, y como una comida y me gusta mucho esa comida, yo la recomiendo. Y es así. Si yo me alimento de la palabra, debo de compartir con usted como si fuese algo muy especial, porque así lo es. La palabra de Dios es el alimento para nuestra vida espiritual. Y hoy quería compartir con ustedes, o quiero compartir con ustedes, la palabra, y quiero que busquen en su Biblia en 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Es un versículo muy conocido, muy mencionado, pero también hay muchos que han interpretado mal esta palabra porque piensan que la unidad que aquí habla en yugo desigual solamente se refiere cuando una persona se casa entre un creyente y una persona no creyente, entre cristiano e incrédulo. Y realmente no es así. A la luz de la palabra yo puedo ver que el hecho de tener unidad entre creyente y una persona mundana, ya esa es una unidad que Dios no la aprueba. No que vamos a ser enemigos de los mundanos, obviamente no, pero cuando estoy hablando de tener una relación entre creyentes y no creyentes, participar como por ejemplo fiestas paganas, como cristianos no podemos disfrutar esa vida si realmente queremos agradar a Dios. Debemos de saber que nosotros tenemos promesa de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si una persona está unida en yugo desigual, no puede convertirse en templo y morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu realmente no se va a sentir bien dentro de una persona que esté participando en lo que desagrada a Dios. Entonces, quiero decirle que me ponga mucho cuidado lo que voy a compartir. Espero darme a entender con la ayuda del Señor. Pero leamos lo que dice la Biblia. 2 Corintios 6:14.
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es importante que nosotros le enseñemos a los jóvenes, en primer lugar, que son los que más les gusta tener esa unidad entre las personas que no son participantes de la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús, sino que buscan deleitarse con los del mundo. Y también es obvio que aquí se refiere también a casarse con una persona que no es de la misma fe que nosotros. Entonces, pero no solo se está refiriendo a un matrimonio, se está refiriendo a la relación que puede tener un creyente con el mundano, porque dice Santiago capítulo 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí es donde yo puedo ver que no se refiere solamente al matrimonio, a la unidad entre parejas para formar un matrimonio, sino que se refiere en cuanto a la amistad. Yo creo que nosotros podemos tener amigos que no son creyentes, pero no participar en sus actividades, porque si participamos en sus actividades, estamos siendo partícipe de una contaminación muy grande. Y cuando el creyente no tiene ese control de diferenciar que ya como creyente no le conviene estar revuelto en fiestas paganas, escuchando música mundana, en fiestas que no debe de estar. Y no solo en fiestas, en reuniones, a veces hasta en los trabajos uno se puede contaminar si no le pide al Señor que le haga entender que ya como hijos de Dios tenemos que ser sensibles a ese celo espiritual que el Espíritu Santo tiene para con nosotros, porque dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo no se regocija cuando un creyente está en un lugar inadecuado. Eso es importante, que tenemos que aprender, amados hermanos, a saber que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Así es que pongámosle mucha atención a la palabra. Debemos de saber que si dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia, dice Cristo, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos grandes promesas de que nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo cuando venimos a Cristo. Entonces, si ya hemos recibido tales promesas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Biblia es clara y dice: sin santidad es imposible agradar a Dios. Así es que hoy hago un llamado a cada creyente que me escucha por este medio, que se defina. Ya usted no puede estar unido en yugo desigual con el mundo. Uno tiene que ser consciente de que
hay familiares, hay personas muy cercanas, quizás compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de escuela, que no conocen de Dios, y ellos quieren que nosotros participemos en sus actividades que son completamente desagradables a Dios. Si usted está unido con personas así y usted deleita su vida en esas reuniones paganas, en esas reuniones mundanas, usted está contaminándose, no solamente la carne, sino que espiritualmente usted está contaminado y necesita buscar el descontaminarse. ¿Cómo se puede descontaminar una persona que ha sido contaminada por estar participando con amistades que son desagradables al Señor? Pues obviamente arrepintiéndose, pidiendo perdón a Dios por haber participado en lo que ya a Dios no agrada. Así es que tenemos que mantener un equilibrio en esto. Yo en una ocasión, creo que por aquí, por este medio, les compartía de que en una fiesta de 15 años de una de mis sobrinas, cosa que no acostumbramos mucho eso de estar celebrando los 15 años, sino que era un cumpleaños normal, sus 15 años, pero era una fiesta donde habían su pastel, tamales y nada de que hacer como los mundanos que empiezan a ponerle sus zapatillas, que no sé qué, que empiezan a entregar esa etapa de la inocencia a la etapa de una persona adulta, como he visto en algunas iglesias que ya están haciendo eso, hasta poniéndole, o sea, ya mandándola al mundo prácticamente, y como cristianos no debemos de ser así. Pero ese era un cumpleaños, cumpleaños que se estaba llevando a cabo. Y recuerdo que yo ya estaba en el Señor, ya estaba restaurado, estaba sirviendo al Señor, y recuerdo que fui con uno de mis sobrinos a esa fiesta, y cuando me di cuenta, pues había música que no era agradable a mis oídos, mucho menos a Dios. Habían tragos, había fiesta, y yo no me sentí bien al llegar, pero mi sobrina no conocía del Señor. Entonces yo le llevé su regalito y le di su abrazo, le dije: te felicito, sobrina, por cumplir años, y quiero decirte que voy a estar un poquito tiempo acá, porque mis fiestas no son estas, yo no me siento bien estar en una fiesta como esta. Algún día usted lo va a entender cuando conozca a ese Dios que yo le sirvo. Y recuerdo que estuve un rato ahí, y luego nos fuimos, y la gente me vio mal. Algunos dijeron: ay, que se cree, que no sé qué. Porque yo he creído lo que dice la palabra, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ya no se puede vivir tranquilo si uno está queriendo ser una mejor persona, ser ejemplo de los fieles. Tenemos que ir practicando una nueva vida como creyentes. Y con el tiempo mi sobrina se convirtió a Cristo y ahora es una mujer de Dios, tiene hijos preciosos, tiene un buen esposo, una muchacha que Dios la rescató, y ahora es una hija de Dios con puertas abiertas en su casa para que se comparta la palabra. Entonces, esto es bien importante, que mantengamos un equilibrio, no que seamos que ya realmente no queremos acercarnos a una persona que está en esta conducta. Podemos hacerlo haciendo uso de la sabiduría que Dios nos da. Por eso es importante que usted escuche esto atentamente, como le estoy tratando de transmitir un consejo que le puede bendecir. Pero ¿qué tal si yo me hubiese quedado ahí hasta el final de la fiesta? A lo mejor hubiera salido estorbadísimo de allá y no hubiese vivido las experiencias que he venido viviendo a través del tiempo. Porque Dios me ha bendecido, he tenido muchas experiencias, pero en sí no me gusta ser partícipe de lo mundano. ¿Por qué? Porque yo quiero realmente estar aprobado para poder presentarme ante ustedes como un mensajero de Dios. Entonces quiero decirle que algunas veces nos va a tocar experiencias difíciles como esta que a mí me tocó, porque ya le digo, no me sentía bien. Así es que a veces va uno a un restaurante y lo que hay ahí es música que ya no la siente bien, esa música uno, porque le trae malos recuerdos. Hay música que lo trae, lo incita a usted a pecar y cuánta cosa. Entonces uno lo que más quiere es salir corriendo de ese restaurante, comer rápido y salir de ahí. Entonces ya no se siente bien, y eso es bonito, llegar a un nivel donde usted pueda sentir lo que la palabra se está efectuando en nosotros. ¿Por qué? Porque dice:
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ese malestar que usted siente al estar en un lugar donde hay baile, malas palabras, hay chistes de doble sentido, hay fiestas paganas que ya usted no se siente bien. Antes me gustaba ir a las ferias, pero al darme cuenta a quién se le está celebrando esa feria, en honor a quién, uno ya no quiere estar ahí. Aunque sea una feria donde uno puede encontrar las cosas más baratas, una feria donde puede encontrar viejas amistades que usted no ha visto y qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Hay lugares que uno ya no debe de sentirse bien estar ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu que Dios ha puesto o ha hecho morar en nosotros nos cela, ¿verdad? Con celo santo. Entonces, si tenemos promesas de que nosotros somos templo de Dios y que nos hemos convertido en hijos de Dios, si es que nos hemos contaminado, pidamos perdón, limpiémonos de toda contaminación, como dice el apóstol Pablo, contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y el temor a Dios, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. No vamos a poder ver a Dios si realmente no nos santificamos. Entonces yo le quiero decir en este día que el mensaje como que es un poquito fuerte, pero es necesario, amados oyentes, que nosotros tomemos el evangelio de una manera correcta, ya no más religiosidad, porque hay mucho creyente que vive una doble vida, con una, puedo decirle, con una máscara. Hay padres de familia que han tenido la experiencia que sus hijos aquí en la escuela tienen una conducta terrible, y en la iglesia tienen una conducta, en su casa tienen una conducta. Entonces como que se usaran tres máscaras, una en la escuela o en el colegio, una en la casa otra máscara y en la iglesia otra máscara. Entonces qué terrible es ver que ahora en día se necesita predicarle a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino a los adultos también, que necesitamos reconocer que si no buscamos la santidad y el temor a Dios, vamos a vivir contaminados y vamos a ser personas que no vamos a fluir en este precioso evangelio. Entonces yo quiero animarle en este día a que procure usted con diligencia presentarse ante Dios como una persona aprobada que está luchando para no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y cualquiera, dice, que se hace o que se hace amigo o que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros debemos de amar a las personas que no son cristianas, porque esto es muy diferente. El amar al pecador, eso es natural, la naturaleza de Cristo esa era, que amaba al pecador y lo criticaban. ¿Por qué te sentáis con pecadores? Pero yo le aseguro que si hubiese visto una fiesta, una parranda, Jesús no hubiera entrado ahí. Siempre se sentó con pecadores que estaban dispuestos a escucharlo a Él, dispuestos a que Él les hablara de una nueva vida. Entonces yo creo que esto es bien importante que lo entendamos, y quiero que usted se examine si realmente estará poniendo en práctica esta palabra, o se habrá descuidado tanto a tal grado que usted fiestea, que usted se deleita en el mundo, participando en los deleites temporales de la vida como si fuese un mundano. Ya no es para nosotros vivir una conducta de esta. Así es que si usted también, como joven, varón o hembra que me escucha, está en esta temporada donde quiere realizar su vida para casarse, también tiene que entender que usted necesita elegir a alguien que ame a Dios. Yo siempre les digo acá en la congregación a los jovencitos, si usted va a casarse, busque a alguien que ame a Dios. Es importante dentro de la congregación. Usted va a ver los jovencitos, las jovencitas, aquellos que sirven, aquellos que se gozan, pero aquellos que llegan solo a masticar el chicle, a solo estar viendo quién entra, quién sale. Esa es una persona que no tiene una búsqueda del Señor. Entonces ya
puede usted estar poniendo los ojos en alguien que es yugo desigual. Entonces es bien importante también que pensemos en esto, de que también se refiere a esto, ¿verdad? De no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque hay personas que no les importa si es bonita la muchacha o es guapo el muchacho, no les importa que sea incrédulo. Y yo creo que esto es bien importante que nosotros entendamos y le enseñemos a los jóvenes a que sepan elegir, que sean ellos muy sabios y que ellas sean sabias en elegir a la persona para que no vivan lamentables consecuencias. Pero hoy en día los jóvenes no les importa total si es guapa la muchacha, no les importa si es cristiana o no cristiana. Al igual que hay creyentes que no le importa si sus amigos de parranda son terriblemente hijos de Satanás, porque esto es lo que son las personas que practican lo que desagrada a Dios. Entonces es bien importante que entendamos que como creyentes necesitamos salir de ese pueblo que está contaminado. Si como creyentes nos contaminamos y sabiendo que tenemos tales promesas, limpiémonos entonces de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Yo le hago un llamado hoy a que se examine. Cuando yo medito en esto, puedo recordar cuando escucho el fondo de la cuña o del anuncio, cuando se anuncia el programa Proclamando a Jesucristo, que yo le he puesto una alabanza de fondo que dice: Cristo, yo te amo. ¿Por qué la puse esa canción o esa alabanza? Porque yo estoy muy agradecido y es una canción que muestra el agradecimiento cuando hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque yo realmente sí considero que si no fuera por la misericordia de Dios, a saber dónde estaría mi vida. Entonces yo le puse a este mensaje que debemos de reconocer que somos hijos de Dios y debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionar la santidad. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios nos está guardando y podemos darnos cuenta de que Dios ha sido bueno, entonces es que le podemos cantar y le podemos decir: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Por qué? Porque si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aquí estamos cantando, ¿verdad?, con los hermanos, y yo lo cantaba así bien precioso, porque cuando Dios nos ha descontaminado, nos ha puesto en evidencia nuestros errores, cuando Dios ha sido manifiesto en nuestra vida y nos ha perdonado, entonces que podemos decirle: Cristo, yo te amo.
verdad que es tremendo cuando realmente reconocemos de a dónde Dios nos ha sacado. Y les puse un poquito de esta grabación y fue la administración de una reunión acá en la congregación, y la dejé para que la escucharan, esta alabanza que la estábamos cantando, y diciéndole al Señor, realmente no sabríamos dónde podríamos estar si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Así es que yo les recomiendo, amados oyentes, que se examinen dónde usted está. Si no ha agradado a Dios con su conducta, reconozca que usted ha sido llamado para ser templo y morada del Espíritu Santo, y es necesario, ¿verdad?, que nos definamos. Si somos cristianos, pues ya no podemos estar participando con los del mundo. Podemos amar a los del mundo, pero no participar con ellos, porque entonces, ¿cuándo podremos marcar la diferencia? Yo les invito y les digo que les amo en el amor del Señor. El mensaje no es para tratar mal a nadie, sino para hacerles reflexionar que necesitamos buscar de Dios. Padre, muchas gracias por estos minutos que me has permitido compartir con los oyentes de Radio Nazaret. Sé que ha sido una bendición. Tú que conoces lo más profundo del corazón de ellos, puedes tú restaurar a aquellos que se han contaminado, perdonar a aquellos que realmente no están caminando de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno eres, Padre. Bueno eres, Papito. En el nombre de Jesús declaro bendición para sus vidas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a quedar en contacto. Si Dios permite, pues seguiremos transmitiendo por este medio. Gócese porque la salvación ha llegado a su vida.